Muy bien, bueno, continuamos en Derecho Radial, aunque usted no crea, Cristian, nos están escuchando desde Villaguay. Qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque hoy anduve con la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay, por Villaguay, y había una estudiante de Derecho. Sí, de Derecho, que le fascinaba el derecho laboral. Estuve hablando más que nada con la madre, no con la hija, porque la madre es docente, nosotros fuimos a visitar los colegios, y cuando le comenté que nosotros estamos haciendo un programa que comunica, informa cuestiones de derecho laboral, anotó en forma inmediata: hoy le digo a mi hija que te escuche. Recalcó, y de hecho, gracias Marianela, nos mandó un mensajito que cumplió, y dice que está aprendiendo mucho con nosotros. Bueno, Eso, bueno, no lo puedo, digamos, le pedimos a la mamá que tome todos los recaudos. Bueno, un saludo para Marianela y para su mamá también, que nos escucha allí por hoy, seguramente. Bien, Cristian, yo le consultaba... habíamos quedado con la división de la jornada, sí, entre jornada diurna, jornada nocturna, trabajo insalubre. Exactamente, ¿cuál es la jornada diurna? ¿Qué horario comprende esto del trabajo insalubre? Si nos puede dar un pantallazo para que quede claro este tema. Bueno, la jornada normal diurna es la que está comprendida entre las 6 horas y las 21. En el caso de los menores es solamente hasta las 20. Y es la ley 11.544 la que determina que la jornada máxima en todo el ámbito nacional es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, como venimos comentándolo anteriormente. Bueno, esta jornada diurna, como regla general, establece que el trabajo puede entenderse a partir de esta regla, que el trabajo extraordinario es aquel que se realiza cuando se excede las 8 horas diarias, cuando se exceden las 9 horas diarias o se trabaja luego de los sábados después de las 13 horas. Cuando ¿sí? hablamos de 9 horas diarias, Cristian, nos referimos en el sentido de que habla de la ley de contrato de trabajo de 48 horas semanales como máximo, que ahí es donde se encuadran las 9 horas diarias, porque son 8 por 6, 42. Claro, sí, no claro. O sea, queda como 7 horas en el haber ahí. En el aire, digamos, libre, claro, porque es facultad del empleador disponer la diagramación de las horas en la semana, ¿no es cierto? Lo que no puede superar es este margen que le establece la ley de 8 horas diarias. Si el trabajador trabaja el día lunes, supongamos que el día lunes trabaja 8 horas, y después el día martes trabaja 10, el miércoles trabaja 10, el jueves también trabaja 10, no importa de que no supere las 48, tanto el martes como el miércoles como el jueves deben ser abonadas en un 50% de esas 2 horas en exceso que trabajó. ¿sí? Lo mismo ocurre con el sábado después de las 13 horas. Sí. En este caso, en el sábado después de las 13 horas ya deben ser abonadas al 100%. ¿sí? Por eso es que hay como una doble imposición. Primero, de que no se pueden superar las 48 horas. Todo lo que supere las 48 horas semanales debe ser considerado hora extra. Y la segunda disposición es que la jornada diaria no puede superar las 9 horas. Bueno, esto es una protección hacia el trabajador también. O sea, hay que conocer de que entre la finalización de una jornada y el comienzo de una nueva debe existir un plazo de tiempo mínimo de 12 horas de descanso. Si el trabajador tiene un plazo menor, en principio tiene que abonársele de forma extraordinaria y el empleador debe reacomodar la jornada para que al día siguiente pueda tener un descanso que supere esas 12 horas. ¿sí? A veces parece confundirse un poco con tantas horas de diferencia y no, pero el principio general son las 8 horas diarias y 48 horas semanales. Se pueden distribuir y no pueden superar las 9 diarias. Eso es lo que conocemos como una jornada diurna, la limitación de una jornada diurna. Exacto, la limitación de una jornada diurna. Pero ¿qué pasa si el trabajador trabaja después de las 21 horas? Bueno, se reduce la jornada de trabajo. ¿A cuánto? El artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo
dispone que la jornada nocturna, como dijimos, es la que transcurre desde las 9 horas, las 21 horas, perdón, hasta las 6 del día siguiente. Y no puede superar las 7 horas diarias, ¿sí? No puede superar el margen de 7 horas que establece también la ley de contrato de trabajo. Estamos hablando de jornada nocturna, no de jornada insalubre, es aquella que se realiza en este horario. Obviamente las jornadas nocturnas no pueden realizarlas los menores, no pueden trabajar en un horario nocturno y deben tener una rotación que permitan al trabajador tener un descanso en los fines de semana o en el lapso que queda pendiente de esta jornada suficiente, porque bueno, es un trabajo no insalubre, pero sí un trabajo que va a destiempo de los demás, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué es el trabajo insalubre, Cristian? Bueno, hay situaciones laborales en donde las características de la empresa, del lugar, de la condición ambiental llevan a entender que o a considerarlo como un trabajo insalubre. Muchos profesionales que trabajan en la medicina, por ejemplo los radiólogos, los que realizan radiografía, tienen un horario reducido de jornada laboral por la exposición a los rayos que provoca la actividad. Los jueces no pueden determinar qué trabajo debe considerarse insalubre y qué no, y cuál no. Es una demostración que debe efectuar el trabajador, pero de alguna manera la ley lo que quiere, están caratuladas algunas empresas, ¿no es cierto? Las empresas se caratulan en base al riesgo y también en base a la actividad. Hay actividades que son más insalubres que otras. La consideración de actividad insalubre lleva a la reducción de la jornada de trabajo. Importante, Cristian, eso, Cristian, y antes que se me vaya el tema... Perdón, me olvidé de decir que la jornada de trabajo máxima, en el caso de un trabajo insalubre, no puede exceder de las 6 horas diarias y las 36 semanales. 6 horas diarias o 36 semanales. Es decir, para los trabajos insalubres estamos hablando. Sí, es una norma que está establecida para la protección psicofísica del trabajador, ¿sí? Hablamos del caso de, bueno, en el caso de los trabajadores que trabajan en los subterráneos también tienen una jornada reducida. Hay muchos trabajos que, por la consideración misma de ser trabajo insalubre, cuentan con esta jornada reducida dentro de su jornada laboral. Bien. Había otro ítem con respecto a la división de jornadas. Tenemos la diurna, la nocturna, la jornada insalubre, y había otro más que le queda ahí en el tintero. No, lo que estuvimos de alguna manera refiriendo eran en los casos prácticos, ¿no es cierto? Mencionamos que las horas extras y la demostración de las horas extras, si bien pueden comprender un periodo en el cual, superado estas 48 horas, ya se considera una hora extra al 50% durante los días de la semana y al 100% los días sábados, ¿sí? Después de las 13 horas. Hay situaciones en las cuales el empleador puede solicitar al trabajador el realizar una jornada extraordinaria. Eso tiene que ver con la pregunta tuya de si era obligatorio para el trabajador realizar las horas extras. Claro, reitero la pregunta y contestá contundentemente, como vos sabés. ¿El empleador puede exigirle al trabajador que trabaje más horas de las pactadas? No, el trabajador no está obligado a realizar horas extras, ¿sí? Tiene la posibilidad de negarse a realizar un horario extraordinario. Él cumple con su jornada normal y habitual de horas ordinarias. Ahora, hay situaciones que tienen que ver con el riesgo, que tienen que ver con casos de fuerza mayor, en donde se requiere del trabajador una prestación
que exceda el horario normal. Vos habías dado, cuando estábamos en la tanda, un ejemplo muy práctico para entender este tema Sí. de cuándo puede solicitarle al trabajador las horas extraordinarias obligatoriamente. ¿Querés que diga ese Sí, ejemplo? sí, sí. Pero antes de dar ese ejemplo, tiene que ver de alguna manera, porque todo se relaciona en el ámbito laboral, con el principio y el deber de buena fe de ambas partes. Es decir, uno tiene que cuidar también los bienes de la empresa o de donde está desarrollando la actividad. Y esto tiene de alguna manera relación con lo que vamos a mencionar, que le daba el ejemplo a Cristian. Por ejemplo, si uno trabaja en una empresa, trabaja de 16 a 20 en horario, trabaja 8 horas, pero trabaja hasta las 20 en horas de la tarde. Y está en un área de electricidad, electrotécnica, no sé cómo se puede llamar el área, y se necesita arreglar, se necesita resolver un tema que tiene que ver con algunas cuestiones de electricidad o un cortocircuito, etcétera. Que no arreglando eso, no poniendo atención a eso, ellos que son los especialistas, podría correr riesgo de incendio o de alguna cuestión particular la empresa. Entonces el empleador le dice, señor Ferreira, por favor necesito que se quede un tiempo más para poder solucionar este tema ahora. El empleador puede decir, no, yo a las 8 me voy, hoy no, yo me voy a las 8. Yo creo que ahí está faltando, me parece, al principio de buena fe, me parece, si responde de esa manera. Porque si le dicen de una manera o un día que no sucede nada extraño, el trabajador tiene derecho, no, yo prefiero a las 20 salir porque quiero estar con mi familia, pero en estos casos extraordinarios, específicos, que está en riesgo de alguna manera la empresa, el trabajador entiendo debe acatar la orden. Sí, ¿no? O la propuesta o... Sí, que tienen que ver con condiciones de higiene y seguridad también en la fábrica. Tienen que ver con la protección y el deber de proteger a los trabajadores que tiene el responsable de la firma, que tienen los compañeros de trabajo. Esto que vos bien referís como la buena fe, se da tanto en los trabajadores que cumplen una jornada habitual de 8 horas de forma continuada, como aquellos que la jornada puede distribuirse en relación a un conocimiento técnico que tengan, ¿sí? Hay como bien decís, personal que trabaja en el mantenimiento de una empresa que no puede negarse ante un peligro que pueda poner en riesgo a personas, a bienes. Sí. Porque es parte de su trabajo. Exactamente, ¿sí? Que en definitiva se estaría poniendo o poniendo de alguna manera en riesgo él también, porque si su empresa deja de existir por alguna o sufre algún daño... Sí, hay una responsabilidad también, hay una responsabilidad que por ahí supera el ámbito laboral. Bueno, esto es parte de la jornada de trabajo y cuando... es obligatorio el cumplimiento fuera del horario habitual. Sí, antes que me olvide, creo que la contestaste, Octavio Yani se comunicaba con nosotros al 154-71781, si se podía o se puede contratar un menor en horario nocturno. Creo que de alguna manera vos la contestaste. Sí, estuvimos diciendo de que los menores no pueden trabajar en la jornada nocturna. Después vamos a hablar en qué caso los menores, no en este momento, pero en qué caso los menores pueden trabajar. Hay una posibilidad de que los menores trabajen en la empresa familiar, de los padres, se reduce, por supuesto, la cantidad de horas y con algunos requisitos específicos como que no deje de estudiar, etcétera. Allí más o menos anda el tema de los trabajos de menores. Pero en el caso concreto que preguntaba Octavio Yani, quizás fue respondido por Cristian, si se puede contratar en horario nocturno menor, rotundo no. Sí. Perdón que cambie de tema, pero a veces uno se va acordando de las cosas y bueno, no quiere dejar de mencionarlas. Siempre hablamos de una jornada laboral de 8 horas y 48 semanales,
refiriéndonos a la ley de contrato de trabajo, la ley 11.544, que fue la primera ley que comenzó a hablar de jornada de trabajo dentro de nuestra legislación, pero no hay que olvidar los convenios colectivos de trabajo que pueden establecer jornadas reducidas y menores para la actividad. Por lo general así lo establecen. Por eso es importante, siempre decimos, consultar el convenio colectivo, entenderlo. Uno recomienda leerlo, ¿sí? Están a disposición. Muchas veces, la otra vez hablábamos ante la consulta de este muchacho que llamó para saber cuál era la remuneración que debía percibir, y le dijimos de que, bueno, había... Hoy en la era de la tecnología puede consultarlo a través del buscador, buscar las escalas salariales. Bueno, los convenios colectivos tienen que establecer jornada de trabajo, remuneración. La aclaración es perfecta porque vale recordar que nosotros nos manejamos de alguna manera por la ley madre, que es la ley de contrato de trabajo, pero además de la Constitución, que es la base de todo, está la ley de contrato de trabajo, pero cada rubro tiene sus convenios colectivos. Y hay un principio en el derecho laboral que siempre lo más beneficioso, entre caso de duda entre la ley y el convenio, siempre lo más favorable al trabajador, de alguna manera. Si se pone en discusión algo, siempre de las leyes que están hablando del mismo tema, siempre va a ganar de alguna manera la más favorable al trabajador. Esa es la esencia del derecho laboral. Es por eso que bien vale destacar que si bien nosotros nos estamos manejando por la ley de contrato de trabajo, no hay que descartar el convenio colectivo de trabajo, que puede exponer menores horarios, etcétera. Así que vale aclarar ese tema de los convenios colectivos de trabajo. Sí, sí. Los convenios colectivos son la norma específica de la actividad. O sea que uno... lo primero que tiene que recurrir es al convenio colectivo para amparar un derecho o una obligación o cualquier tipo de situación que se le presente como una duda de cuánto es realmente lo que yo tengo que trabajar, tengo que cumplir un horario el fin de semana, la remuneración, igual remuneración por igual tarea. ¿Cómo se entiende? Bueno, los convenios colectivos tienen que establecer todas estas cuestiones, incluso muchos de ellos de actividades como la que mencionamos, el convenio colectivo, por ejemplo, de los profesionales de la salud, habla de la situación de aquellos de las enfermeras, de los radiólogos, de aquellos que tienen trabajos con jornadas reducidas a partir de la actividad que realizan. Y hay algo que nos toca muy de cerca, a usted desde hace poco tiempo, Cristian. A mí, desde que decidí estudiar locución, también los locutores, al trabajar con auriculares, corren mucho, digamos, puede el uso masivo, el uso por mucho tiempo de los auriculares, puede entorpecer la salud auditiva. Entonces, por eso se limita a 6 horas. Y de hecho, te doy un caso concreto. Víctor Hugo Morales, creo que excelente profesional, más que nada me refiero a lo deportivo, después se ha inclinado en la parte política, pero me refiero a lo deportivo. Como él trabajaba de relator, toda la vida trabajó de relator y en radio, usaba muchos auriculares y lo usaba muy fuerte, muy alto, y eso le trajo muchos problemas para poder escuchar bien. Así que hay actividades como el caso de nosotros, de los locutores, que también se limita por una cuestión que puede perjudicar de alguna manera a la salud. Por eso son jugosos los temas que nosotros tratamos, siempre nos vamos a quedar con más y más y más. Yo le quería hacer una consulta, perdón, antes que me olvide, no era que una consulta, sino, ya le voy a dejar terminar con este tema, pero Marcelo Cafa, creo que usted lo conoce, que nos mandaba un mensajito a través del Facebook, Derecho Radial, si hoy hay un cuentito. Y yo le pregunté, tuve que preguntarle qué es un cuentito. Y no, se refiere a que usted siempre cuenta alguna historia de algo, y creo que hoy tiene algo preparado, ¿no? Si no me equivoco, algo preparado con respecto a... Sí, yo diría, más que una historia, una recomendación. Exactamente. Estuvimos hablando la otra vez de lo que nos gusta
el cine, de lo que nos gustan las películas. Bueno, yo particularmente siempre, no tanto de ir al cine, porque al cine por ahí me cuesta un poco más, pero sí de mirar en casa, ¿no es cierto? O a través de internet, o bueno, antes Sí. comprábamos Sí. las películas, ¿no? Pero ahora Sí. podemos verla. Vale resaltar un poco, entrando un poquito de saliendo de la formalidad un poco, que usted en su casa es un experto los sábados, por ejemplo, no solo sábados, todos los días de la A semana ver. de cocinar. Usted le Bueno, encarga. sí, sí, pero después No, bueno, vienen las recriminaciones. Por sí. eso yo voy a hablar de Bueno, esta me película refería que particularmente. los sábados generalmente usted No, pero porque me se hace una gusta. buena cena y Sí, la invita sí, a y su una señora película, a mirar una y una película. linda película. Bueno, esta particularmente es una película que habla sobre el tema que hoy tratamos y vamos a ponerlo dentro del rubro películas que no voy a mirar porque son en blanco y negro. Bueno, hay muchas películas Mm. que se deben mirar y recomendadas. Ismael está atento, es nuestro Sí, sí. operador, a ver qué película va a recomendar. La película es Tiempos Modernos. Bueno, aquellos que conocen el cine de Chaplin, del genio de Chaplin, la identifican instantáneamente. Para mí es una de las películas más geniales de Chaplin. No solo porque es una película que es un reflejo de las condiciones desesperadas y de las cuales era víctima la clase obrera en la época de lo que se consideró como la Gran Depresión, que fue la crisis del 29 en Estados Unidos, en donde las fábricas tomaban como si se tratara de un rebaño de ovejas a los trabajadores y los ponían al ritmo de la máquina a desarrollar una tarea parecida a la que puede realizar un rulemán, ¿no es cierto?, dentro del sistema capitalista. Y bueno, la película es hermosa, la verdad que describe la historia de, bueno, él es protagonista en esta película y es una mezcla entre el cine mudo y el sonoro, porque es una de las primeras películas que se puede escuchar la voz de Chaplin. Ujú. Y puede oírse al final de la película. El argumento de la película, no, obviamente no la voy a comentar, ¿no? Prefiero de que la vean, pero es que es un obrero dentro de una cadena de montaje en una empresa metalúrgica que trabaja, bueno, apretando tuercas y pierde de alguna manera la razón, sufre un estrés laboral, producto de la larga jornada de trabajo, producto de la actividad mecánica que repite y realiza constantemente, y, y bueno, a partir de eso vive situaciones en donde se suma una protesta social, luego es encarcelado, luego realiza actividades clandestinas a partir del hambre y la pobreza que se vivía en esa época, porque todos entraban desesperados a conseguir un puesto de trabajo porque era la revolución de la gente que venía del campo a la ciudad. Ujú. Entonces todo el mundo comenzaba a insertarse en las fábricas y bueno, y describe una época de una manera tan, y sin faltar el respeto al trabajador. Ujú. O sea, en todo momento uno puede entender el respeto que, que Chaplin tiene hacia el movimiento obrero, pero a la vez describe, bueno, los atropellos, las injusticias que pasaban, el trabajo de las mujeres, de los niños. Bueno, es una película que quería recomendar, Tiempos Modernos, del genial Charles Chaplin, para que la puedan disfrutar y ver el fin de semana en familia, aquel que le interesa el tema, pueda ver un poco del cine de Chaplin, que lo va a llevar a ver otras películas, Sí, porque... sí, sí. Así que la invitación para el sábado, una buena pizza, Sí. algo para tomar y la película recomendada por Cristian Balducci. ¿Me recuerda el nombre? Tiempos Modernos. Tiempos Modernos. Ujú. Así que vamos a... Es una película aparte futurista, porque Sí. en realidad crea situaciones que luego que no existían en las fábricas y mucho menos en la época en que fue filmada. Filmaciones donde aparece el empleador, donde no hay descansos, él pasa a tomar un descanso y aparece la imagen del empleador en el baño diciéndole vuelva a trabajar. Bueno, es genial. Cristian, la verdad que es un placer siempre conversar sobre estos temas.
Yo no me quiero pasar mucho del horario porque Martín Fernández, director de Radio Impactos, ya fue contundente. Yo no pago hora extra. Por más que ustedes bla, bla, bla de hora extra, yo no abono hora extra. Claro, fue contundente Martín Fernández, así que vamos a tener que cumplir. Aparte nosotros estamos ahí, ¿viste? Sí, no, por supuesto. Y aparte entiendo que viene el programa que ahora, antes empezaba a las 22, ahora empieza a las 21. Y un saludo para Ernesto Rey también, que ayer lo escuchamos un ratito con El Puente, música muy entretenida, así que muchas gracias Ernesto, que es parte de la radio. Permitime mandarle un saludo a mi hermana Cecilia, que está estudiando música en Buenos Aires, así que quería mandarle un beso grande. ¿Nos estará escuchando o no? Sí, es oyente del programa y bueno, un beso muy grande para ella, que le ponga pilas ahí a lo que le gusta, que no hay nada más lindo y siempre sale bien cuando uno hace lo que le gusta. Exactamente. Cristian, jornada laboral fue el tema de hoy. Si Dios quiere, la próxima semana nos vamos a proponer, con Cristian, le cuento a la audiencia, invitar a alguien la semana que viene, alguien de quizás de la CGT o algún referente del movimiento obrero, para que nos explique, teniendo en cuenta que el lunes es 1 de mayo, así que el martes tranquilamente podríamos charlar. Ojalá que así sea. También está pendiente, Cristian, y con esto vamos cerrando, cuando hablamos de mobbing, nos quedó pendiente y hubo una consulta en el Facebook, ahí me avisaba Nelson Romero, que es el... Maltrato psicológico en el trabajo, o mobbing. Exactamente, de la posibilidad que habíamos hablado nosotros de invitar a un profesional del tema, y bueno, ahí nos preguntaban cuándo vamos a tener algún profesional del tema. Ya lo vamos a confirmar. Sí, la idea es siempre poder traer una persona que se dedique exclusivamente a un tema que por ahí a nosotros como abogados se nos escapa, no es la disciplina que puntualmente hemos estudiado, pero y aparte para compartir opiniones, charlar, en definitiva se trata de eso. Los convenios colectivos, bueno, la gente que trabaja en los sindicatos está constantemente en contacto con estas negociaciones que se hacen por el salario. Sí. Después vamos a hacerle un programa especial al tema convenios colectivos. Se viene el 1 de mayo ya, es fecha muy importante para los trabajadores. Sí. ¿Cómo se forma un convenio colectivo? ¿Quiénes participan? ¿Cuál es la fuerza del convenio colectivo? Etcétera. Así que es un tema muy importante. Cristian, se nos va el programa. Muchísimas gracias. Bueno, un placer, Fede, como siempre. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Me voy a preparar la comida. Sí. Hoy... ¿Vos también? Sí, yo soy así, soy igual. Bueno. Como, soy el que cocino. ¿O no, Ismael? ¿Usted manda en su casa o no? Ismael dice, yo mando en mi casa. Sí, querida, sí, querida. Todos cocinan. Después no sé cómo será en la red. Bueno, muchas gracias. Ismael Arday estuvo allí en la consola de sonidos. Mi nombre es Federico Ferreira, junto al doctor Cristian Baldunciel. Esto es Derecho Radial. Recordad que podéis ingresar a Derecho Radial en el Facebook, todo junto, Derecho Radial. Poner también me gusta, para así nos da aliento, digamos, para continuar con esta propuesta, que es un servicio a la comunidad. www.derechoradial.com.ar es la web institucional. Nos vamos hasta el próximo martes. Esto fue Derecho Radial. Chau.